domingo estaremos corriendo, Colo estará corriendo la media maratón, yo también estaré acompañando la carrera. Estoy muy motivado y bueno, quería comentarle, Colo, ¿tú has tenido alguna lesión? ¿Cómo te has recuperado? ¿Qué mensaje le puedes transmitir a la gente de que uno, pues, cómo podemos empezar con esa parte de evitar las lesiones? Bien. Y yo les voy a compartir otra parte aquí también. Bien, primero decir que el doctor se presentó como doctor, pero también es corredor. Sí, soy corredor también, aficionado. Bueno, creo que todos los que estamos viendo esto somos aficionados, pero eso es un plus para mí importantísimo, tener siempre profesionales que además estén, como decimos, de los dos lados del mostrador, porque entienden cosas que también nos pasan como corredores, ¿no? Profesionales de médicos de todas las ramas, siempre es importantísimo, eso es un valor agregado muy importante, así que aprovechar, tenerlo, sí. Así que vayan dejando preguntas, que bueno, muchas, ¿no? Gracias, Colo. Sí, a mí me parecía muy importante invitar a Colo y sobre todo porque muchas veces nos falta un poquito de orientación cuando empezamos nuestra actividad física. A veces empezamos abruptamente, no somos progresivos y nosotros queremos, la idea de correr la media maratón o la afición al running es que tengamos una vida saludable, que disfrutemos la carrera, o sea, y la mejor manera de disfrutar las carreras es correrlas sanamente, evitando las lesiones. Entonces, acá pues estaremos contestando algunas preguntas. No sé si alguna pregunta ya para contestar. Yo te contesto la primera, la mía. Bueno, yo no tuve lesiones. Empecé a correr en el año 1998, en 24 años ya. ¿No? 24 años. En realidad tuve una lesión, pero que fue una lesión rara, no fue la típica lesión de running, no fue la típica lesión de corredores, estas que ya vamos a hablar con el doctor, estas que tienen que ver con la sobrecarga, con que el cuerpo nos va avisando antes, cuando hay alguna tendinitis o algún problema, digamos, que tiene que ver con alguna contractura, algo propio del corredor. Tuve una lesión, ya la he contado varias veces en algunas charlas, de un esguince, de una torcedura, entrenando para correr mi primer triatlón en el año 98. A 10 días de la carrera pisé una baldosa mal en una vereda y me esguincé el tobillo. Un esguince medio, no era muy grave, pero un esguince que requería atención, y yo, por la ansiedad de esa primera carrera, por querer correr como si fuera la última carrera del mundo, la corrí igual, esguinzado, 10 días después de la lesión, y obviamente después me arrepentí muchos años, y todavía ahora me arrepiento, porque esa lesión se agravó, no se curó bien. Durante por lo menos 4 o 5 años me estuvo molestando, especialmente en las épocas del año más húmedas, en el invierno de Buenos Aires, que es húmedo, me dolía, y además ese tobillo me quedó levemente como abierto el pie, como tipo pegándole ahí pegándole para un penal, para un penal, digamos, ¿no? Y muy leve, muy imperceptible, pero que sí, cuando meto muchos kilómetros se me va produciendo algunas dolores abajo que son como pequeños principios de fascitis plantar, que no llegan a ser lesiones, pero hay un dolorcito que es para atender. Y por eso, digo, no tuve lesiones, pero tuve ese infortunio, sí. No tuve las lesiones típicas de corredores, que me enseñó mucho, me enseñó a respetar al cuerpo y, cuando hay lesiones, atenderlas, no dejarlas pasar, consultar siempre a un profesional, tratar de lo antes posible atenderlas, porque uno a veces, por la ansiedad de querer correr como sea, ¿no? Siempre quiero correr, mi primer carrera parece que es la última, o la siguiente es la última, y después aprendés que no, que hay mucho más. Sí, bueno, una historia parecida es en mi caso, corriendo no he tenido lesiones significativas, un esguince de tobillo también, no hace mucho, ya me he rehabilitado bastante bien, pero ha sido muy importante tener una orientación de práctica de deporte, no solo lo que nosotros como médicos sugerimos y orientamos al paciente, sino que también uno conocerse y saber, pues, qué límites tiene. No quiere decir que uno tenga un límite que no va a pasar de ahí, sino que uno tiene que irse planteando metas progresivas para ir evitando lesiones. Es decir, si yo quiero correr una maratón, pues primero tengo que correr 5K, luego tengo que correr 10K y progresivamente ir adaptando mi cuerpo para la carga que yo le vaya a dar a la meta que tenga. Es decir, y las metas van cambiando. Yo cuando empecé a correr, hace 4 años, mi meta era correr 10K, entonces, y yo estaba con mucha ilusión, me metí al equipo de running, pues yo trabajo viendo pacientes y bueno, conocía parte de los riesgos que tenía al hacerlo, entonces fui modulando esos riesgos, mitigando los riesgos, haciendo fortalecimiento, haciendo los estiramientos,
logré cumplir mis primeros 10K y ahí, a partir de ahí empezaron mis otras metas. Claro. Ya pasé a la media maratón, ya he completado maratones y bueno, y ahora veo a muchos amigos, muchos pacientes que están en este deporte tan bonito que verdaderamente queremos que la gente lo pueda practicar durante el tiempo, que sea sostenible durante el tiempo. O sea, claro, uno se puede plantear una meta y decir, bueno, voy a correr 10 kilómetros ahora, voy a correr una media maratón, pero ojalá esa meta sea perpetua. O sea, uno pueda continuar con el tiempo, libre de lesiones, y para que eso sea sostenible con el tiempo. Es decir, uno de los consejos que le doy a los pacientes es que el deporte no sea un deporte de corto plazo. Claro. Es decir, hay que pensar que lo que tú hagas sea sostenible con el tiempo, porque la actividad física te va a reducir riesgo de enfermedades cardiovasculares, un buen fortalecimiento, una buena actividad física pues te va a dar una buena salud articular también, que contrario a lo que algunos dicen que si yo corro me voy a dañar, pues si corro mal probablemente sí, pero si lo hago progresivamente y lo hago con una buena orientación, pues voy a estar libre de lesiones. Vamos a hablar de ese tema puntual, del tema de las famosas rodillas y que si correr trae problemas de rodillas o no. Hay mucho mito alrededor de eso, pero ya vamos a hablar con el doctor. Algo interesante que siempre creo que a todos nos pasa es que cuando vamos a una carrera, una maratón, una carrera de calle y vemos a ese viejito, esa viejita que está corriendo y todos decimos lo mismo. Yo quiero ser esa persona cuando tenga 75, 80, 85 años y quiero seguir corriendo. Bueno, para hacer eso hay que hacer todo, digamos, ordenadamente y no querer saltear etapas. Esto de ir más que paso a paso, yo digo escalón por escalón. Cuando a veces nos subimos a un edificio, vemos el hueco de la escalera para arriba y pensamos, no se puede, o sea, ¿cómo voy a subir hasta allá arriba, al cuarto, quinto, 10º piso? Sin embargo, empezás a subir la escalera y de repente mirás para abajo y te encontrás con que ya estás arriba y ¿cómo llegué hasta acá? Bueno, escalón por escalón. Si lo querés hacer de a 2 a 3 escalones, posiblemente en algún caso lo puedas hacer, pero también muy posiblemente por querer subir de a 3 escalones juntos, te pegues un golpe que además de dolerte, te va a hacer retroceder varios pisos y volver otra vez al punto de partida, por lo menos bajar unos cuantos escalones, así que progresivamente, respetar el principio de progresión o de progresividad del entrenamiento va a hacer que hagas las cosas bien y por eso siempre consultar a profesionales, tratar de estar guiados por gente que nos pueda llevar por la ruta correcta. De acuerdo, Colo. Dentro de una de las preguntas que nos hicieron, una pregunta muy, muy interesante que nos preguntaban era si correr nos da artrosis, y es una pregunta que se hace muy frecuentemente y hay una idea que si yo corro me va a dar artrosis, entonces mis rodillas no me van a llegar a cuando yo esté en una edad adulta. Es importante que conozcamos nuestros factores de riesgo, es decir, cuando uno va a empezar a correr, uno tiene que tomar en cuenta también el peso, o sea, no tenemos que tener un sobrepeso. Correr es un buen ejercicio, pero si queremos correr fondos, como les decía, tiene que ser progresivo y tenemos que acompañarlo de un plan de reducción de peso. Saber si tenemos algunas lesiones previas en las rodillas, si tenemos lesiones de ligamentos, tenemos lesiones de meniscos, que esos casos particulares nos pueden aumentar el riesgo de tener una lesión o desarrollar una artrosis temprana porque tuvimos un trauma en la rodilla previamente. Sin embargo, si nosotros somos personas que se hace el deporte responsablemente, no tenemos mal alineamiento en la extremidad, los meniscos los tenemos sanos, es decir, no tenemos ninguna ruptura meniscal y no tenemos factores de riesgo de mal alineamiento, no nos va a dar artrosis correr. Es decir, eso aunque el nivel de evidencia de los estudios, pero hay un estudio de la American Journal of Sports Medicine, que es un metaanálisis donde se evaluaron diferentes grupos de personas a largo plazo y se vio que verdaderamente las personas que menos desarrollaron artrosis eran personas aficionadas que tenían un plan de entrenamiento orientado, controlado. Entonces el mensaje que puedo dar para la respuesta a esta pregunta es que no da artrosis, pero que tenemos que individualizar cada caso. Es decir, si tenemos un mal alineamiento, hemos tenido una cirugía previa, pues tenemos que ser evaluados por un profesional para ver si verdaderamente el running pues es el deporte que se nos indica o tenemos que hacer otro tipo de ejercicio que nos dé menos impacto. No sé qué comentario tiene. No, que normalmente la ciencia va demostrando, con el tiempo va derribando mitos y uno de los mitos era esto, ¿no? Que correr trae problemas de rodillas, que correr nos rompe, entre comillas, las rodillas. Y siempre se va demostrando, a partir de que va habiendo cada vez más estudios, de que la actividad física en general, entre ellos correr, que es una actividad física
que es la más fácil de todas porque está al alcance de todo el mundo, digamos, no hay que tener un equipamiento especial, más allá de un par de zapatillas y nada más, no hay que disponer de instalaciones especiales o pagar una membresía a algún club para poder hacerlo. Correr nos posibilita exigir a nuestro cuerpo, siempre que lo hagamos de forma progresiva, de tal forma que va haciendo que nuestro cuerpo se adapte. Otro de los principios del entrenamiento es el principio de adaptación, ¿no? En donde vamos exigiendo al cuerpo siempre un poquito más y nuestro cuerpo se va adaptando a eso. Si nosotros dejamos de exigir al cuerpo, también nuestro cuerpo se adapta a la falta de exigencia y es cuando empiezan a atrofiarse ciertas funciones. Las rodillas no escapan a eso, ¿no? Los huesos no escapan a eso, los tendones no escapan a eso, el tejido muscular no escapa a eso, vamos a ir perdiendo tejidos y vamos a hacer que tengamos un cuerpo mucho más débil porque no está preparado para la exigencia. Por eso siempre el entrenamiento, la actividad física va a mantener a nuestro cuerpo en funcionamiento y adaptado a esas exigencias. Y ahí de eso se desprende, por lógica, por sentido común, que cualquier tipo de actividad física, tanto a nivel articulaciones, rodillas, a nivel muscular, tendinoso, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, va a hacer que nuestro cuerpo funcione mejor en la mayoría de nuestras situaciones del día a día, no solamente en el rendimiento deportivo, ¿no? Que una persona que corre tiene menos dolores, respira mejor, duerme mejor, no se cansa cuando sube una escalera, ¿no? Es lo que también tiene de mágico este deporte. Sí, y también importante aprender a correr. A nosotros cuando somos niños vamos a la escuela de fútbol, nos enseñan el balón se patea de esta forma, vamos a la escuela de béisbol y nos dicen, mire, tiene que lanzar de esta forma, pero a correr muchas veces no nos enseñan a correr. Y tener una adecuada técnica de carrera también nos va a ayudar a prevenir lesiones. Entonces, parte de este proceso del running de las personas que están empezando, y no solo que están empezando, sino las que están avanzadas también, tienen que continuar con un proceso de técnica de carrera. Es decir, la técnica de carrera, aparte que nos va a ayudar a tener una mejor eficiencia si queremos mejorar nuestros tiempos, en mi caso, lo más importante es que nos evite lesiones. Si nosotros cuando corremos taloneamos mucho, nos va a afectar la eficiencia de carrera porque nos va a servir como freno cuando apoyamos. Y también al tener el talón, la rodilla está en extensión y el impacto que le vamos a dar a la rodilla, a la articulación, va a ser más fuerte y eso nos va a aumentar el riesgo de lesión. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, uno de los consejos es que aprendamos a correr. Es decir, aprendamos una adecuada técnica de carrera y dentro del plan de entrenamiento que tenemos, incluyamos ejercicios de técnica de carrera para que esa carrera sea más eficiente y más sana. ¿Sabes que hablamos hace poquitos días en una charla ahí en Buenos Aires? Con uno de los chicos que fue a la charla me preguntaba qué tan importantes eran estos ejercicios de técnica de carrera. Y concluíamos, bueno, primero que son súper importantes hacerlos, que no son complicados, que no nos lleva mucho tiempo, que inclusive muchas veces la mayoría de estos ejercicios, que los conocemos muy bien, esto de talones a la cola, de skipping, ejercicios que son muy básicos, muy fáciles, que seguramente lo hicimos en el colegio secundario o en educación física en algún lado, no son difíciles de hacer, no llevan tiempo extra y tranquilamente se pueden incluir dentro de una entrada en calor o de una parte media de un entrenamiento o al final del entrenamiento, tomarse unos minutitos, no más de 5 minutos por entrenamiento, y, idealmente en todos los entrenamientos, pero por lo menos 3 veces por semana mínimamente, y eso nos va a ayudar mucho. Y teníamos la conclusión de que normalmente los corredores no le damos importancia a esto, y de hecho en la mayoría de los equipos de entrenamiento, los running teams, no se le dedica tiempo a esto. El entrenador nos da el plan, bueno, hoy corremos 8 kilómetros, un fondo de 15, de 18, de 20, hacemos series de 800 metros, de 1000 metros, de 2000, pero no hay tanto tiempo para esto, ¿no? No hay tanto tiempo para el trabajo de la técnica. En algunos casos se trabaja, pero tal vez en la mayoría no, y no somos tan conscientes de eso, ¿no? ¿Cuánto nos puede ayudar a mejorar tanto la técnica de carrera para el rendimiento deportivo como para prevenir lesiones? Eso es importantísimo. De acuerdo, creo que tenemos otra pregunta. Por acompañarnos en este en vivo. Una de las preguntas de nuestros usuarios a través de Instagram, JFred, pregunta: para alguien que quiere empezar en el running, ¿cuál debe ser el primer objetivo o escalón? Bueno, era parte de lo que estábamos hablando ahorita. Yo tengo un mnemotécnico que leo los objetivos SMART.
es decir, que sea, digamos, sostenible con el tiempo, que sea medible, o sea, nosotros tenemos que conocernos y tenemos que medir cómo vamos a ir progresando. Que sea retador, es chévere cumplir metas, es decir, yo quiero correr, como le decía, una maratón, pues empezar progresivamente, puedo ponerme una meta a corto plazo de correr 10K y luego irla ampliando y que tenga temporalidad, es decir, saber que a determinado tiempo voy a plantearme esta meta y que sea alcanzable, es decir, que sea alcanzable de acuerdo a nuestras condiciones del momento. Vamos a ir mejorando esas condiciones en el proceso del entrenamiento y después la meta se irá aumentando, es decir, pero para llegar a la meta final, yo quiero correr una maratón o quiero correr una media maratón, empiezo progresivamente y empiezo meta por meta. Yo creo que también hay un paso previo a todo eso, el paso cero, que es el chequeo médico. El chequeo médico que muchas veces nosotros lo damos por alto porque decimos, yo estoy sano, pero ¿cómo sé si estoy sano? ¿Qué pasa dentro de mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Cómo está mi aparato circulatorio, respiratorio? No lo sé. Entonces siempre el chequeo médico, antes de empezar, creo que es lo básico, como esto decía el doctor, de conocer a nuestro cuerpo es clave y nunca terminamos de conocer a nuestro cuerpo, porque podemos pasar una vida conociendo nuestro cuerpo, pero esa es la primera, me parece el primer paso importantísimo y después repetirlo obviamente, ¿no? Periódicamente cada un año. Sí, a veces pensamos que conocemos nuestro cuerpo y no sabemos que tenemos una discrepancia pequeña de longitud, que tenemos un pequeño mal alineamiento, que alguna parte tiene alguna retracción muscular y pues para eso estamos acá, para ayudar a conocer nuestro cuerpo también, porque a veces nosotros mismos no lo sabemos hasta que alguien nos dice, claro, no, mira, tienes una retracción acá, sí. Tu rodilla está un poquito rotada hacia adentro, tienes que fortalecer más el glúteo, claro. Bueno, entonces es importante esa nuestro cuerpo también entenderlo como algo que es dinámico, está en movimiento, no es lo mismo mi cuerpo hoy con 47 años que cuando tenía 40, 35, 20, a veces nos quedamos con esa imagen, no, pero bueno, no sabemos tampoco cómo puede ir cambiando, por eso también la importancia de repetir los videos y aprovechar esto de que nos da el deporte, en este caso el running, que es una posibilidad inagotable de autoconocimiento, de conocer nuestro cuerpo, aprovechémoslo, indaguemos todo el tiempo, nosotros en sensaciones, con la ayuda de profesionales, con chequeos médicos, y viendo qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Año a año, temporada a temporada, cómo va cambiando todo, que sabemos que va a cambiar, así que siempre estar atentos a eso. Listo. Ezequiel Benjamín pregunta, ¿cómo te recuperas bien de una tendinitis de rodilla o pata de ganso? ¿Cuánto debo esperar para volver a entrenar? Bueno, es una pregunta muy buena, difícil de contestar porque hay diferentes grados de tendinitis. Entonces, normalmente cuando uno llega al grado de la tendinopatía es porque el tendón ya está enfermo. Entonces, si uno tiene un dolor crónico en el tendón, tiene que hacerse evaluar, porque ahí sí uno recomienda cambiar ejercicios de impacto y hacer una pausa activa, hacer un tipo de ejercicio de fortalecimiento con un terapista. Normalmente, en términos generales, las tendinopatías rotulianas principalmente, que son más frecuentes que las de la pata de ganso. La pata de ganso más frecuentemente son bursitis, pero en corredores es más frecuente la tendinitis rotuliana, mejora cuando son grados leves con ejercicios de contracción excéntrica, y con un terapista uno puede ir y decirle, por favor, entrenemos ejercicio de contracción excéntrica, eso nos ayuda a mejorar esa tendinitis. Cuando el dolor ya es crónico, lo mejor es hacerse exámenes, porque una tendinopatía que se cronifica puede tener rupturas parciales del tendón y eso puede generar dolor crónico. Entonces esa parte es muy delicado decir una recomendación sin saber el grado de tendinitis que hay. Con respecto a la bursitis de la pata de ganso, hay que tener precaución con el diagnóstico de la tendinitis de la pata de ganso. La pata de ganso se inserta en la parte medial de la rodilla, que nosotros decimos la parte de la metáfisis, y es una zona de riesgo para fracturas por estrés. Entonces, si yo tengo dolor en la inserción de la pata de ganso y he tenido algún aumento en la carga de mi entrenamiento, tengo que asegurarme que no tenga fractura por estrés. He tenido pacientes con fractura bilateral porque no han tenido alguna adecuada orientación, entonces es importante confirmar el diagnóstico, porque muy cerca puede estar una fractura por estrés que no estemos diagnosticando. Esteban nos pregunta, para aquellas personas que apenas inician el tema de las carreras, ¿debemos hacer estiramiento antes y o después de la actividad? ¿Algún ejercicio de estiramiento específico? ¿Algún grupo muscular? Bien, ahí me parece que hay que diferenciar bien lo que son los estiramientos
antes a después de las competencias. Eso también ha ido evolucionando, la ciencia ha ido demostrando que hay una diferencia muy importante. Nuestros músculos necesitan estar preparados para el ejercicio antes de entrenar, y no es bueno hacer el estiramiento tradicional, el estático, ese que nos mantiene en una posición fija durante un tiempo, porque eso hace que nuestro músculo se estire y se relaje demasiado. Nuestros músculos también en cierta forma actúan como la cuerda de un violín. Si están demasiado tensos, no va a funcionar la cosa, es muy posible que se rompan, pero si están demasiado largos y demasiado flojos, tampoco funcionan bien. Necesitan tener una tensión adecuada. Y en ese sentido, los estiramientos dinámicos que tienen un rango de movimiento son los que nos van a ayudar a mantener el músculo estirado, pero con esa tensión necesaria para prepararnos para correr. Estiramientos dinámicos son estos que mueven, por ejemplo, la pierna en forma de vaivén, hacia adelante o hacia atrás, hacia los costados, haciendo algunos pequeños rebotes, bajando para tocar o tratar de tocar la punta de los pies con las manos, ese tipo de estiramientos. Y dejar los estiramientos que son de rango estático, que son esos que nos mantenemos durante 20 segundos a 30 segundos en una posición, para después del entrenamiento o de las competencias, ya que son los que nos van a estirar el músculo y nos van a dejar el músculo más relajado y nos van a ayudar a recuperarnos más fácilmente. Y ojo acá con un punto también, porque también hay un debate bastante interesante a nivel científico sobre la validez de estos estiramientos post-entrenamiento, post-carrera. Últimamente también se está viendo que en ciertos casos especialmente no es tan conveniente dejar los estiramientos para los momentos inmediatos al entrenamiento o a la carrera. Cuando tenemos un desgaste físico muy importante, hay rupturas microfibrales en nuestros músculos, y someter a otro estrés luego de esas rupturas no es tan bueno para el músculo. Por eso, en algunos casos hasta es mejor dejar pasar esa carrera, esa maratón que terminamos con las piernas, los músculos doloridos, y dejar los estiramientos para el día siguiente, los 2 días siguientes, en donde tranquilamente podemos hacer una pequeña entrada en calor o un trote suave a modo de recuperación activa, un trote de estos de 20 minutos, 25 minutos muy suaves, y luego de eso, con el músculo ya más caliente, hacer una sesión buena de estiramientos y ya con los músculos un poco más repuestos. ¿Por qué me duele la planta del pie cerca de los dedos cada vez que vuelvo a correr? Pregunta Carlos. Bueno, eso pueden ser varios factores. Uno puede tener algunas retracciones de la fascia plantar. Acordémonos que la fascia plantar viene desde el calcáneo hacia la zona de la cabeza de los metatarsianos, y aquí abajo también vienen los flexores de los dedos. Entonces, cuando nosotros corremos, apoyamos en la planta del pie. Si no tenemos una adecuada amortiguación del pie cuando apoyamos, podemos sufrir en varias partes. Uno, en la fascia plantar, los tendones flexores y extensores del pie también los tenemos que trabajar con ejercicios, y tenemos que ver que el apoyo sea apropiado. Es importante también ver el tipo de calzado que estamos usando. Un calzado que sea demasiado plano puede aumentar el riesgo de tener fascitis plantar, o tener alguna alteración en los tendones flexores de los dedos. Es muy importante hacer, que muy pocas personas lo hacen, y algunos, en realidad muy pocas personas lo hacen, que son estiramiento de los dedos del pie, porque eso son parte también de la dinámica de la carrera. Es decir, cuando nosotros corremos, trabajamos tren superior, tren inferior, y el apoyo del pie es trascendental para eso. Y sobre todo no olvidar el uso de calzado apropiado. Fabián nos deja un mensaje. Colo, gran seguidor tuyo hace años. ¿Qué opinas del drop? ¿Es importante? ¿Y cuál es el ideal en principiantes? Mira, el tema del drop, que siempre aclaramos esto porque se suele confundir el drop con la altura de la mediasuela de calzado. Los calzados maximalistas se cree que tienen más drop, y esto no es así. El drop no es la altura, que sea más bajo o más alto, sino la diferencia de altura, la caída entre el talón y la punta. Tenemos un montón de casos de calzados que tienen una mediasuela maximalista bien alta y tienen drop muy bajo, o viceversa. Calzados más bajitos, más de las voladoras tradicionales, que tienen drop más altos, más elevados, cercados a los 8 o 10 milímetros. Normalmente los calzados tradicionales de running, de las marcas
más importantes, siempre trabajan ahí cerca de los 8 milímetros de caída de drop. En los últimos 10 años aproximadamente, a partir del 2007, 2008, empezó a haber una nueva tendencia, una nueva corriente, con algunas pequeñas marcas de calzados, digo pequeñas en su momento, que nacieron como marcas alternativas de calzado deportivo, que empezaron a trabajar drop más bajos o hasta drop cero, y eso marcó una tendencia importante, digo, año 2007, 2010, 2012, especialmente en esa franja de ese momento del tiempo. Y lo que decían en ese momento era que digamos, lo siguen sosteniendo, ¿no? Que nuestro pie, naturalmente, cuando nacemos y cuando, digamos, como estado natural, como nuestro estado, digamos, salvaje, no está preparado para tener esa caída de talón a la punta. Esto es verdad, es cierto. Entonces decían que a partir de eso va a ser más eficiente que corramos como naturalmente nuestro cuerpo está preparado para correr. Ahí entramos en un mundo de discrepancias y que me parece interesante, ¿no? que haya diferentes voces, pero lo cierto es que a mí me llama la atención cómo eso tiene lógica, pero también tiene lógica que las marcas más grandes, no hace falta nombrarlas, ahí podemos nombrar 4 o 5 marcas que tienen mucho, pero mucho desarrollo de muchos profesionales de la biomecánica, hay mucho dinero, muchos millones de dólares invertidos durante años en eso, siguen fabricando calzado con drop. Entonces, digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Se están equivocando? ¿Están invirtiendo mal su dinero? ¿Los profesionales y los investigadores que trabajan en estas marcas no saben nada del tema? Bueno, creo que queda a criterio de cada uno eso, pero sí, a mi criterio personal, yo cuando traté de meterme más con los drops más bajos o con drop cero, eso puede tener tal vez no sé, puede tener mayor, pero es contrafáctico, uno nunca sabe, puede tener mayor eficiencia al correr, pero también hay que entender que no es gratis. En esos casos a mí se me cargaron mucho más los gemelos, las pantorrillas, y con eso el tendón de Aquiles, que el médico podrá decir mejor, ¿no?, cómo es el tema, pero bueno, nuestros gemelos terminan ahí en el tendón, al quedar tensos, por trabajar mucho, por quedar contracturados, generan ahí una presión extra que no llega a ser lesión, pero a tiempo cambié de calzado, volví al calzado tradicional y se me fue. Digo, como que me preocupó el tema y lo dejé. Eso no quiere decir que no sirvan, que no sean malos, hay que ver en cada caso, ¿no? Pero entender que no todo es gratis y cada cambio que hacemos en nuestro cuerpo trae alguna consecuencia. Sí, bueno, es una pregunta muy buena. Antes, cuando se estaba empezando a hablar de los zapatos, no se hablaba mucho del drop. Uno iba a la tienda y el zapato, uno dice un zapato para running y ya este zapato uno lo escogía. Cada día vienen nuevas tecnologías, ahora vienen los zapatos con plataforma de carbono, no sabemos qué va a pasar en nuestra biomecánica en algún tiempo, no hay una evidencia científica que nos diga que esto nos va a prevenir lesiones o no. Lo que sí evidencia es que puede mejorar nuestro desenvolvimiento, nuestra eficiencia, porque tienen mejor retorno de energía. Los zapatos con retorno de carbono, con plataforma de carbono. Cuando vamos a escoger un zapato es muy importante. Hay dos cosas muy importantes. Uno, si nosotros ya previamente habíamos tomado una referencia de zapato, si yo había corrido con un zapato neutro y no he tenido ninguna lesión, siga trabajando con zapato neutro. Es decir, la modificación de calzado también nos puede generar lesiones. Y a veces uno va o tiene una supinación muy leve, pero ha corrido con zapato neutro, no hay problema que uno siga con zapato neutro. Eso hay algunos estudios que han comparado esas pacientes que han usado zapato neutro, que son supinadores, no ha habido, digamos, un retiro de la práctica deportiva o falta o pérdida de entrenamientos por esa condición. Entonces es muy importante saber nuestro backup, de dónde venimos y qué hemos venido haciendo. Ahora, si nosotros somos nuevos en el running, pues es bueno hacerse una evaluación, ver qué tipo de zapato tenemos y escoger el zapato que más se adapte a la forma de nuestra pisada. Es decir, si somos supinadores, si somos pronadores o si somos neutros, pues escoger un zapato que se adapte mejor a nuestra anatomía. Importante también saber en qué terreno vamos a correr, es decir, no es el mismo zapato que vamos a usar en asfalto o que vamos a usar en un terreno de tierra, porque obviamente en asfalto tenemos que tener una buena amortiguación.
en tierra o en montaña tenemos que tener zapatos que sean seguros, que nos eviten el deslizamiento, porque eso también nos puede generar una caída o un trauma que nos afecte. Importante la estabilidad del zapato. O sea, muchas veces hablamos de las marcas, que este zapato me gusta. Personas dicen, no, voy a estrenar los zapatos el día de la media maratón. Muy chévere tener zapatos nuevos, pero es importante que los zapatos ya hayamos experimentado la distancia que vamos a correr, o por lo menos un aproximado a la distancia, para estar adaptados a ese calzado. Si tenemos algún tipo de sobrepeso, es mejor sacrificar el peso por amortiguación, es decir, tenemos que tener una adecuada amortiguación para no afectar tanto nuestras articulaciones. Ya si somos personas, si son algunas personas que son atletas ya de alto rendimiento, que tienen un adecuado alineamiento, que no tienen sobrepeso, que están muy bien entrenados, pues un zapato liviano que sacrifica un poquito la estabilidad a cambio de perder peso para mejorar su eficiencia de carrera, pues puede usar un zapato que sacrifique la estabilidad, pero a los que somos aficionados o tenemos algún tipo de sobrepeso, es mejor tener un zapato que sea amortiguado y estable. Y una cosita más, Daniel, el calzado tiene un vencimiento, y este vencimiento no tiene que ver con el tiempo, sino con la cantidad de kilómetros o millas recorridas. Normalmente en promedio, porque eso va a depender del tipo de tecnología que use el calzado, y también va a depender del corredor, de su peso, de su técnica de carrera, de dónde corra, si corre sobre césped, sobre tierra, sobre asfalto. Pero en promedio, podemos decir, muy en promedio, muy general, un calzado va a durar cerca de 800 kilómetros. Algunos duran bastante más, otros bastante menos, pero promedio 800 kilómetros. Nosotros podemos seguir usando el calzado después de eso, sí, pero ya el riesgo de lesiones ahí se presenta porque el calzado se va deformando, primero que pierde su capacidad de amortiguar, esa capacidad de amortiguar y volver a su forma natural, el calzado se va perdiendo con el correr de los kilómetros y termina siendo mucho más duro, sí, es normal que sintamos más duro el calzado luego, y además se deforma, porque nuestro pie obviamente no es totalmente plano, no es una superficie plana, tiene una forma diferente, entonces se va moldando esas formas y va haciendo que no solamente nuestros pies, sino todo nuestro esqueleto que va encima de eso, vaya, digamos, sobre una base no tan firme, tan sólida. Las lesiones pueden aparecer, dependerá de cada caso, pero es una ruleta rusa, ¿no? Me parece demasiado riesgo para un corredor por querer ahorrar un poquito y usar el calzado un mes más, unas semanas más, un poco más y estirarlo más de la cuenta, vienen las lesiones. Después yo creo que muchas veces los calzados todavía se pueden utilizar para caminar, para andar en el día a día. Ahí se pueden usar, sí, porque ya no hay ese impacto tan fuerte cuando caemos, ya no hacemos, no sé, 9.000 pasos por cada 10 kilómetros o 8.500 para cada 10 kilómetros como hacemos cuando vamos a entrenar, hacemos mucho menos en un día a día, usándolo para andar en casa, para el trabajo, si tu trabajo te lo permite, y ahí sí podemos utilizarlo, ¿no? Limpiamos el calzado y lo usamos, pero ya para correr me parece que es demasiado riesgo y es momento de renovarlos. Y es importante también, estamos hablando del calzado y hemos hablado pues, de las lesiones, de las tendinitis que le puede dar a uno. La ropa también es importante porque a veces una rosadura, una escaldadura puede hacer que uno sufra la carrera, entonces hay que tener una ropa adecuada que sea que tenga dry fit, es decir, que se pueda secar rápido, que no sea de lana, es decir, si tenemos una ropa interior de lana, pues podemos tener algunas rosaduras. Las medias tienen que ser medias compresivas, idealmente, tampoco que sean de algodón, que uno pueda, pues que no se mojen, que se sequen fácilmente para evitar las ampollas y ese tipo de cosas que podemos estar súper preparados para la carrera. Hicimos nuestro ejercicio de fortalecimiento, nuestro ejercicio cruzado, hicimos técnica de carrera, pero el día de la competencia pusimos unas medias que no eran, una pantaloneta inapropiada y nos puede hacer sufrir. Entonces es importante, Colo, también la ropa, porque a veces una ropa interior inapropiada nos puede y también lo interesante que decís esto de la competencia y el entrenamiento. El entrenamiento también nos sirve para ir probando esas cosas, ¿no? Para ir probando la indumentaria y el calzado del día de la carrera, la nutrición, la hidratación. Nuestro cuerpo no está preparado naturalmente para ir comiendo o ir tomando líquidos mientras va corriendo, eso es natural. O sea, como siempre digo,
estoy seguro, si nos vamos a una máquina del tiempo a la época de las cavernas, nuestros antepasados no iban corriendo atrás de una presa o escapando de un depredador y iban comiendo o iban tomando. Iban corriendo y nada más que correr. Nuestro cuerpo no está preparado para eso y tenemos que enseñarle de a poquito cómo es esto de digerir líquidos o sólidos mientras corremos, y eso se hace en el entrenamiento. Y como decimos, se prueban las zapatillas, se prueba la indumentaria, ¿sí? Por lo menos probarlas algunas veces, como para que el día de la carrera no haya nada, ninguna sorpresa y sea todo mucho más sencillo. Para cerrar, tenemos las dos últimas preguntas. Una de Richie, ¿cómo evitar calambres? Y la segunda de Pam, ¿cómo hacer desaparecer el dolor de la tibia al correr? Bueno, son preguntas muy buenas. Bueno, los calambres se pueden dar por dos cosas principalmente. Uno, por deficiencia de sodio, potasio, por una deshidratación. Entonces es importante mantenerse bien hidratado. Y otra cosa que es muy importante es mantener una adecuada flexibilidad de nuestros músculos, hacer adecuado estiramiento y sobre todo prepararnos para la carrera, para la distancia que vayamos a competir. Es decir, si nosotros no estamos preparados, nuestros músculos no han hecho ejercicios de potencia, no han hecho ejercicios de fortalecimiento, pues vamos a tener más riesgo de sufrir calambres. Entonces es importante irnos preparando para la carrera que vamos a hacer. Yo un consejo que doy, y eso lo he aprendido con los pacientes que tengo, mi profesor también, que le mando un saludo al profe Alberto, durante la semana de entrenamiento, nosotros durante los días del entrenamiento tenemos que prepararnos para el fin de semana, que vamos a hacer nuestro fondo, nuestra fase de preparación, y así durante toda la semana nos preparamos para ese momento. Y así vamos a llegar hasta nuestra meta, que es la carrera. Entonces, para concluir la respuesta, bien hidratado y hacer un adecuado ejercicio de fortalecimiento, estiramiento, y eso nos va a ayudar a evitar ese riesgo de tener calambres. También importante, Daniel, la hidratación en los días previos, en los 2 días previos a la carrera, a una competencia, es fundamental llegar a ese momento de la partida de la carrera con nuestras células bien hidratadas, y para eso tomar mucho líquido en esos días previos. Yo diría que sales en esos casos no hace falta, porque con la comida misma vamos incorporando tanto el suficiente sodio como las otras sales minerales que están presentes en los alimentos, en los vegetales principalmente, pero sí tomar mucho líquido. Y importante también no tomar ese líquido todo junto, no sirve de nada tomarte 1 litro de agua todo junto, medio litro, y a tomar 2 o 3 veces por día durante la jornada de a medio litro, porque tu cuerpo tiene una capacidad determinada y va a hacer que el excedente de ese líquido que tomes lo elimines automáticamente por la orina. En cambio, tomar esa misma cantidad sumada durante el día, pero dividida en pequeños sorbitos, tener la botellita siempre a mano, ir tomando sorbitos de agua durante el día, va a hacer que nuestras células lleguen bien hidratadas, y ahí vamos a sufrir muchísimo menos la deshidratación. Y también importante, en la carrera, si la carrera se corre en climas cálidos como vamos a correr acá, y si tiene una duración prolongada, hablemos de más de 1 hora, eso va a depender mucho de las condiciones climáticas y la tasa de oxidación, también ir reponiendo sales minerales con bebidas deportivas. Las marcas principales las conocemos todos, las bebidas deportivas tradicionales, o con cápsulas de sal, que también ayudan mucho, periódicamente, cada 40 minutos, 50 minutos, dependiendo de estas condiciones, reponer en carreras largas especialmente. Bueno, Colo, muchas gracias. Creo que ya no quedan preguntas pendientes. Había una de la tibia, ¿no? Creo que era... perdón. ¿La tibia de qué hueso? La pregunta de la tibia. ¿El dolor en la tibia cómo se puede recuperar? Ok, bueno, el dolor en la tibia, pues hay que identificar en qué zona es. Hay una patología muy frecuente en corredores que se llaman los shin splits, o el síndrome de estrés medial de la tibia, o medial stress syndrome, que le dicen los americanos. Esto normalmente se da por una sobrecarga, se da en la inserción de la parte posterior de los músculos de la parte posterior de la tibia, en todo el trayecto de la cresta medial de la tibia. Eso se mejora con terapia física y restricción de impacto. Es decir, hay que confirmar que sea ese el diagnóstico, se corrige con modificación de la actividad, restricción de impacto y con rehabilitación. Es importante distinguir, como les decía en otra pregunta, no tenga uno un paciente con fractura por estrés, porque las fracturas por estrés también se pueden confundir con dolor en la tibia, es decir, el dolor óseo
hay que ponerle atención y confirmar que no sea una fractura por estrés, porque el tratamiento sí sería distinto. También, doctor, hay una lesión, un problema muy común en los corredores que es la periostitis tibial. Ah, sí, a eso me refería con el medium stress syndrome y la periostitis tibial. Dale, Colgar. No, Sí. que es muy común, que es ese dolor que muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta, y cuando vamos al masajista y nos aplica presión ahí en la zona de la tibia, donde queda como más expuesta el hueso, donde nos cubierta por músculo, ahí duele mucho y a veces eso trae problemas, ¿no? Sí, y eso también tiene que ver mucho con el calzado. Algunas medias de compresión pueden ayudar un poco a disminuir los síntomas por periostitis tibial y pues una adecuada rehabilitación hace que los síntomas mejoren. Es decir, es muy frecuente en corredores este problema también. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Colo, muchas gracias por habernos acompañado. Ya con esto esperamos haber resuelto muchas dudas que hayan tenido para la media maratón del mar. Estamos para cuidarlos, para que disfruten la carrera, que estén libres de lesiones. Entonces el próximo domingo nos vemos en la carrera y mañana y el sábado estaremos en la expo también, ahí acompañándolos y resolviéndoles las dudas. Un saludo para todos y Colo, bienvenido a Cartagena, a Colombia, y un placer haber tenido este conversatorio contigo. Placer realmente el mío, estar acá otra vez, estar acá con ustedes, acompañándolos. La última vez que creo que vine, esto todavía no estaba, esto es bastante nuevo, pero Es bastante la verdad que es un nuevo, lujo este centro médico. Y bueno, nos van a estar cuidando en la carrera, así que mejor que eso, imposible. Ahí vamos a estar pendientes. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Hasta luego.